La viuda aceptó una casa construida sobre la copa de un árbol seco, pero alguien ya vivía allí y cambió su vida para siempre. Cuando la desalojaron y la arrojaron a la calle con sus 2 niños pequeños, la única opción de Cecilia fue aceptar una oferta humillante: vivir en una diminuta choza de madera construida sobre la copa de un árbol seco. Parecía el lugar más triste del mundo para criar a una familia, pero el verdadero terror llegó al abrir la puerta y descubrir que un hombre misterioso ya vivía escondido en las sombras de ese tronco seco. Ella pensó que era un peligroso vagabundo, pero lo que no sabía era que este hombre, al escucharla cantar su dolor en medio de la noche, acababa de descubrir una mina de oro puro. Suscríbete ya. Déjanos un comentario para saber desde dónde nos visitas. Si quieres echarnos la mano, únete al canal y disfruta de relatos únicos. Ahora sí, mucha atención, que esto se va a poner buenísimo. Cecilia Jiménez tenía 42 años, 2 hijos y una vida que se le estaba cayendo a pedazos. No de a poco, no suavecito. Se le estaba cayendo de golpe, como cuando un rayo parte un árbol en 2 y no queda nada de pie. Vivía en un cuartito de paredes delgadas en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, ese lugar donde el polvo se mete hasta el alma y el calor del verano aprieta igual que la pobreza. Había trabajado desde los 12 años, primero en el campo, luego en casas ajenas, lavando trastes, trapeando pisos, cargando ropa mojada que nunca era suya. Se casó joven, creyendo que el amor iba a ser suficiente. Y por un tiempo, sí lo fue. Pero la vida no siempre premia a los buenos. A veces los pone de rodillas justo cuando más necesitan estar de pie. Su marido, Ernesto, murió de un infarto fulminante una madrugada de febrero, sin avisar, sin despedirse, sin dejar ni un peso ahorrado. Solo dejó 2 hijos. Pablo, de 9 años, con esos ojos grandes que todo lo ven y todo lo guardan, y Fiona, de 3 añitos, que todavía no entendía bien por qué su papá ya no volvía a dormir a la casa. Cecilia tampoco se lo explicaba, pero no tenía tiempo de llorar. Tenía que madrugar, tenía que trabajar, tenía que ser la mamá y el papá al mismo tiempo. Eso es lo que hacen las mujeres como ella. Se parten sin quejarse, se doblan sin romperse, o al menos lo intentan. Pero hay golpes que llegan cuando uno ya no tiene fuerzas. Y ese golpe llegó un martes por la mañana en forma de papel, un sobre blanco deslizado por debajo de la puerta. Cecilia lo abrió sin sospechar nada. Lo leyó una vez, lo leyó 2 veces. Y al tercero se sentó en el suelo porque las piernas ya no la sostenían. Era un aviso de desalojo. Tenían 15 días para desocupar la vivienda. 15 días, con 2 hijos, sin dinero, sin a dónde ir. Pablo entró al cuartito y la vio ahí, sentada en el piso con el papel en la mano. El niño no preguntó nada, solo se sentó a su lado, le puso la cabeza en el hombro y le dijo bajito: «No te rajes, ma, yo te ayudo». 9 años. 9 años, y ya cargaba el mundo en los hombros como hombre grande. Cecilia lo abrazó fuerte para que él no viera que estaba llorando, porque hay lágrimas que los hijos no deben ver, esas que salen cuando ya no queda ninguna esperanza. Ya están con nosotros desde el principio. Si esta historia ya les está moviendo el corazón, les pedimos de favor que se suscriban al canal. Aquí contamos historias de gente real, de gente que cae y se levanta, de gente como Cecilia, como usted, como yo. Dense un momento y también cuéntenos en los comentarios de dónde nos están viendo. Eso nos alegra el día, de verdad. Cecilia pasó esos días buscando dónde quedarse. Tocó puertas, llamó a familiares, habló con vecinas. Pero la pobreza tiene ese efecto raro. Hace que la gente voltee para otro lado cuando uno más la necesita. Nadie quería cargar con una viuda y 2 criaturas. Nadie tenía espacio. Nadie tenía ganas.
Solo le daban palabras bonitas y puertas cerradas. Fue entonces cuando su patrón, don Aurelio Briceño, dueño de un rancho a las afueras del pueblo, la mandó llamar. Cecilia trabajaba para él desde hacía 3 años, limpiando la casa grande, ayudando en la cocina, a veces ordeñando cuando hacía falta. Don Aurelio era un hombre parco, de pocas palabras, de esos que no abrazan ni felicitan, pero tampoco dejan tirado a quien trabaja bien. La hizo pasar a su oficina, que olía a madera vieja y cigarro de hoja, y sin rodeos le dijo: «Cecilia, sé lo que estás pasando, no te voy a dejar en la calle, pero lo que tengo para ofrecerte no es gran cosa». Ella lo miró sin decir nada, esperando. En el patio trasero del rancho hay una casita. Está construida sobre un árbol seco que quedó de cuando cayó un rayo hace años. Es chica, está algo descuidada, pero tiene techo y paredes. Si quieres es tuya mientras me sigas trabajando. Cecilia tragó saliva. Una casa en un árbol seco, como de cuento. Como de esas cosas que uno ve en las películas y que en la vida real no existen. Pero ahí estaba la oferta. Real, concreta, la única que tenía. «¿Y mis hijos?», preguntó. «Caben. Ya te dije que es chica, pero caben». Esa noche, Cecilia les contó a sus hijos a dónde iban a vivir. Pablo frunció el ceño, serio, igual que su padre. Fiona, en cambio, se emocionó. «Una casa en un árbol, mamá, como las ardillas». Y su risa, esa risa chiquita y limpia, fue la única luz que Cecilia tuvo esa noche para no rendirse. Al día siguiente recogieron lo poco que tenían. La ropa en una maleta, las fotos de Ernesto envueltas en una blusa, la ollita de peltre que había sido de la abuela, el rosario que nunca se quitaba del cuello. No había mucho más. La pobreza tiene esa crueldad, que cuando te vas rápido, porque no cargas nada. Llegaron al rancho de don Aurelio al mediodía. Él los recibió en la entrada y los llevó caminando por un sendero de tierra hasta el fondo del patio trasero, donde los árboles se juntaban y la sombra era más fresca. Y ahí estaba, la casita, construida sobre el tronco ancho de un ahuehuete seco, sostenida por vigas de madera y lámina, con una escalerilla de madera para subir. Era pequeña, sí. Era humilde, sí. Pero tenía una ventana con vista al campo, y esa ventana dejaba entrar el viento suave de la tarde y el olor a tierra mojada. Fiona subió corriendo. Pablo subió despacio, inspeccionando cada escalón como si fuera ingeniero. Cecilia subió la última, con la maleta en la mano y el corazón encogido. Empujó la puerta, y la puerta crujió, y adentro olía a alguien, no a humedad, no a encierro, a persona, a jabón viejo y sudor y algo más que no supo nombrar. Cecilia frunció el ceño. Entró despacio, miró alrededor. Había una cobija doblada en un rincón, un vaso con restos de agua, una caja de cerillos, una lata vacía de sardinas. Alguien había estado viviendo ahí, y en ese momento, desde el rincón más oscuro del cuarto, algo se movió. Cecilia soltó un grito. Agarró a Fiona. Pablo se puso delante de las dos con los puños apretados. 9 años de valentía ciega enfrentando lo desconocido. Y de entre la sombra salió una figura. Un hombre, alto, delgado, con ropa sucia y ojos que no sabían dónde meterse de la vergüenza. El hombre se quedó parado en medio del cuarto, mirando a esa mujer y esos 2 niños que lo miraban a él, y sin decir nada, agarró una mochila del suelo y se fue. Bajó la escalera de 2 en 2 y desapareció entre los árboles del rancho. Cecilia se quedó sin palabras, con el corazón latiendo fuerte, con Fiona aferrada a su pierna y Pablo mirando hacia donde había desaparecido el hombre. ¿Quién era, ma? No sé, mijo, no sé. Esa noche, después de limpiar la casita de arriba a abajo, después de acostar a los niños en el único colchón que habían llevado, después de rezar el rosario con Fiona dormida en el brazo,
Cecilia se quedó sola junto a la ventanita con vista al campo y cantó. No lo pensó. Le salió solo, como siempre le había salido. Desde chica cantaba cuando estaba sola, cuando estaba triste, cuando no tenía palabras para lo que sentía. Cantó una canción que le había enseñado su mamá, una de esas que hablan de la tierra y el amor y la espera. La cantó bajito, casi en susurro, para no despertar a los niños. No sabía que alguien la estaba escuchando. A unos metros de ahí, entre los árboles, el hombre que había huido se había detenido. Porque esa voz lo detuvo. Esa voz que salía de la casita del árbol seco, suave y poderosa al mismo tiempo, lo detuvo como se detiene uno cuando escucha algo que le mueve algo por dentro que creía muerto. El hombre se quedó quieto en la oscuridad, escuchando, sin moverse, sin respirar casi, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la esperanza. Pero eso, amigos, eso se los contamos en el siguiente acto, porque primero necesitan saber quién era ese hombre, qué había perdido, por qué vivía escondido en una casita de árbol como si el mundo lo hubiera olvidado, y por qué esa voz de Cecilia iba a cambiar no solo su vida, sino la de ella también, para siempre. Lo que viene en esta historia es de esas cosas que uno no se cree hasta que le pasan. Hay una traición, hay un secreto que Cecilia no vio venir, hay un momento en que ella va a tener que elegir entre el miedo y la fe. Y hay una decisión que va a tomar una noche de lluvia, sola, con sus 2 hijos dormidos, que va a cambiar el rumbo de todo. No se vayan. Y si hasta ahorita esta historia ya les llegó al corazón, les pedimos de favor 2 cosas nomás. Primero, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, porque aquí hay muchas más historias como esta, de gente que cae y se levanta con la frente en alto. Y segundo, cuéntenos en los comentarios de dónde nos están viendo. ¿De México? ¿De Estados Unidos? ¿De Colombia? ¿De Argentina? ¿De España? Acá abajo, en los comentarios, eso nos importa mucho. Ustedes nos importan mucho. Porque así como Cecilia esa noche no sabía que su voz iba a cambiarle la vida, nosotros tampoco sabíamos que estas historias iban a llegar a tantos corazones. Pero aquí estamos, juntos, como debe ser. Y mientras Fiona soñaba con ardillas y Pablo apretaba los dientes en sueños, con esa seriedad de niño que ya sabe demasiado, y mientras Cecilia miraba las estrellas desde la ventanita de su casa, en el árbol seco, pensando en Ernesto, pensando en sus hijos, pensando en ese hombre extraño que había huido con una mochila y ojos llenos de vergüenza, en algún lugar entre los árboles del rancho de don Aurelio, un hombre llamado Goliás Gómez seguía escuchando esa voz. Y lloraba, no de tristeza, lloraba de esa manera rara en que llora uno cuando algo dentro se despierta después de estar mucho tiempo dormido. Porque hay voces que sanan, hay voces que salvan, y la voz de Cecilia Jiménez, viuda, madre, mujer de a de veras, era una de esas. Eso lo entendió Goliás esa noche, aunque todavía no sabía cómo decírselo, aunque todavía no sabía si algún día iba a poder mirarla a los ojos sin avergonzarse de lo que había sido y de lo que ahora era. Pero la vida, amigos, la vida tiene sus modos, y Dios, como siempre, ya tenía un plan, aunque ninguno de los dos lo sabía todavía. No olvides suscribirte. Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos ves. Si quieres apoyar directamente a Cuentos de Dolor y Esperanza, te invito a unirte a nuestro canal como miembro para acceder a relatos especiales y privados. Pero ahora, mucha atención. Volvamos al relato porque el desenlace es impactante. Los días en la casita del árbol seco empezaron a pasar con esa calma tramposa que tienen las cosas cuando están a punto de cambiar. Cecilia se levantaba antes que el sol. Bajaba la escalerilla de madera con cuidado para no despertar a los niños,
Cruzaba el patio del rancho todavía oscuro y frío y empezaba su jornada en la casa grande de don Aurelio. Barría, trapeaba, preparaba el desayuno, lavaba ropa, tendía camas. Y luego regresaba a la casita a preparar a Pablo para la escuela y a cuidar a Fiona, que ya había adoptado la casita del árbol como su castillo personal y no cambiaría ese lugar por ningún palacio. La vida era difícil, pero era vida, y Cecilia se aferraba a eso. Lo que no sabía era que cada noche, cuando ella cantaba junto a la ventana, alguien la escuchaba desde los árboles. Goliás Gómez no se había ido del rancho, se había quedado. No adentro, no en la casita, pero sí cerca. Dormía entre los árboles del fondo, envuelto en una cobija vieja, con la mochila de almohada y el cielo de Guanajuato de techo. No era la primera vez que dormía así. Llevaba meses haciéndolo, desde que todo se derrumbó, porque Goliás no siempre había sido ese hombre esquivo y sucio que huyó por la escalera con los ojos llenos de vergüenza. 3 años atrás era otro. Era empresario. Tenía una productora musical pequeña en León, nada del otro mundo, pero era suya. Había lanzado a 2 o 3 cantantes regionales con algo de éxito. Tenía oficina, tenía carro, tenía nombre, pero también tenía un socio en quien confió demasiado. Un hombre llamado Rodrigo Fuentes, que sonreía mucho y prometía más, y que una mañana de marzo desapareció con las cuentas de la empresa, los contratos firmados y la reputación de Goliás hecha pedazos. Las deudas llegaron solas, los clientes se fueron solos. Y Goliás, que había puesto todo lo que tenía en esa empresa, se quedó sin nada de un día para otro, sin dinero, sin socios, sin casa, con el nombre manchado en la industria y sin fuerzas para limpiar lo que otro había ensuciado. Así fue como terminó durmiendo en la casita del árbol seco de don Aurelio, que había sido amigo de su padre y que le permitió quedarse ahí sin hacer preguntas, con la condición de que no se dejara ver mucho. Don Aurelio sabía, siempre supo, pero era de esos hombres que ayudan callando, y ahí estaba Goliás cuando llegó Cecilia. La primera noche que la escuchó cantar, pensó que estaba soñando. Esa voz no era normal, no era de las que uno escucha en la radio y ya, era de las que te paran en seco, de las que te hacen cerrar los ojos sin querer. Tenía algo adentro, algo que no se aprende en ninguna escuela de música, algo que solo tienen los que han sufrido de verdad y han convertido ese sufrimiento en algo hermoso. Goliás se quedó escuchando hasta que la voz se apagó, y al día siguiente volvió, y al siguiente, y así, noche tras noche. Ese hombre que creía tenerlo todo perdido, empezó a esperar la noche como se espera algo bueno. Pero no podía quedarse así para siempre. Un jueves por la mañana Pablo lo vio. El niño salía temprano a esperar el camión de la escuela y lo vio parado entre los árboles, tomando agua de una manguera. Se miraron. Pablo no corrió, no gritó. Solo lo estudió con esos ojos grandes que todo lo guardan y le preguntó directo: ¿Tú eres el que vivía en nuestra casa? Goliás asintió, sin saber qué más decir. ¿Por qué te fuiste tan rápido? Porque no quería asustarlos. Pablo lo miró un momento más. Luego dijo: mi mamá hace atole los miércoles. Si quieres, el próximo miércoles puedes subir. Y se fue caminando hacia la carretera a esperar su camión, como si acabara de resolver algo muy sencillo. Goliás se quedó parado junto a la manguera, con el agua todavía escurriéndole por las manos, y algo en su pecho se movió de una manera que no supo nombrar. Ese miércoles no subió, le dio vergüenza, pero el siguiente sí. Cecilia lo vio llegar al pie de la escalerilla y el estómago se le apretó. Era el mismo hombre, sucio, ojeroso, con ropa que había visto tiempos mejores, pero había algo en él que no encajaba con la imagen de peligro que ella había armado en su cabeza.
algo en la forma en que se quitó el sombrero antes de hablar, algo en la voz que salió ronca y bajita, casi pidiendo perdón por existir. «Buenas, soy Goliás Gómez. Me disculpo por haberme metido a su casa sin permiso, solo no tenía a dónde ir». Cecilia lo miró fijo. Fiona asomó la cabeza por la ventana y gritó: «Es el señor de los árboles, mamá». Y eso, por alguna razón, rompió la tensión. «Suba», dijo Cecilia, no con calidez todavía, pero sí sin miedo. Tomaron a Tole en silencio los primeros minutos. Pablo le hacía preguntas directas como acostumbraba. Fiona le mostraba sus dibujos y Goliás respondía con paciencia, con esa manera pausada de hablar que tienen los hombres que han aprendido a escuchar, porque ya no tienen mucho que presumir. Fue Cecilia la que al final le preguntó: «¿Y usted a qué se dedica?». Goliás tardó en contestar. Miró el atole. Luego la miró a ella. «A nada, ahorita. Antes era productor musical». Cecilia levantó una ceja. «¿Productor? ¿De músicos?». «Sí, pero eso ya pasó». Hubo un silencio. Y entonces Goliás, sin planearlo, sin haberlo pensado, dijo lo que llevaba semanas queriendo decir: «La he escuchado cantar». Cecilia se quedó quieta. De noche, desde los árboles. La escucho cantar y se detuvo. Buscó las palabras. «Señora Cecilia, usted tiene algo que yo he buscado en muchos artistas y no he encontrado. Usted tiene una voz que duele bonito y eso no tiene precio». El silencio que siguió fue largo. Cecilia bajó la mirada. Sintió algo raro en el pecho, algo entre el orgullo y el susto, entre el querer creerle y el no atreverse. «Yo no soy cantante», dijo al fin, «soy señora de limpieza». «Las dos cosas pueden ser ciertas», dijo Goliás. Y ahí estuvo el primer clavo de algo que todavía no tenía nombre. Pero Cecilia no dijo que sí ese día. Al contrario, cuando Goliás se fue y los niños se durmieron, ella se quedó junto a la ventana pensando. Y lo que pensó no fue bonito. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué vivía como vivía si decía haber sido empresario? ¿Qué quería realmente? ¿Y si era un cuento para aprovecharse de ella? Ya la vida le había enseñado que no todo el que sonríe tiene buenas intenciones. Y ella tenía 2 hijos que proteger. 2 hijos que eran todo lo que le quedaba de Ernesto. No podía arriesgarse. La semana siguiente, cuando Goliás volvió, Cecilia fue directa. «Mire, le agradezco lo que me dijo, pero yo no tengo tiempo para cantar ni para proyectos. Tengo que trabajar, tengo que darles de comer a mis hijos. Eso es lo que importa». Goliás asintió despacio. «Lo entiendo. Bien. ¿Me permite seguir viniendo a tomar atole?». Cecilia lo miró, y sin saber por qué, sin poder evitarlo, dijo: «Los miércoles». Él sonrió. Solo un poco, y con eso fue suficiente para él ese día. Pero si están pensando que la historia se puso tranquila, están equivocados, porque fue justo en esas semanas cuando llegó al rancho alguien que Cecilia no esperaba. Una mujer, elegante, perfumada, con tacones que no eran para caminar en tierra de rancho. Se llamaba Lorena Vidal y llegó preguntando por don Aurelio. Cecilia la atendió en la entrada como era su trabajo. Y mientras esperaban a don Aurelio, Lorena la miró de arriba abajo con esa manera que tienen algunas personas de mirar cuando quieren que uno sepa que lo están midiendo. «¿Tú eres la que vive en la casita del árbol?», preguntó. «Sí», dijo Cecilia, sin bajar la vista. «Qué curioso». Y sonrió de esa manera que no es sonrisa. Cecilia no supo ese día quién era Lorena, pero lo iba a saber pronto. Porque Lorena Vidal era la dueña de la productora más grande de música regional en todo el Bajío. Y había llegado al rancho de don Aurelio siguiendo un rumor. El rumor de una voz que alguien había grabado sin querer en un video de celular tomado de lejos, entre los árboles, una noche que Cecilia cantaba junto a su ventana.
El video llevaba 3 días circulando en redes sociales y tenía 100.000 reproducciones. Cecilia no sabía nada de eso. Goliás sí sabía, porque él había visto el video, y en cuanto lo vio, supo que el tiempo se les acababa, que si Cecilia no tomaba una decisión pronto, alguien más la iba a tomar por ella, alguien con más recursos, con más influencia, con intenciones que tal vez no fueran tan buenas. Así que ese miércoles, cuando subió a tomar atole, Goliás no llegó con las manos vacías. Llegó con su celular y le mostró el video a Cecilia sin decir una palabra. Ella lo vio. Se vio a sí misma cantando junto a la ventana sin saberlo, con Fiona dormida en el brazo. Y la voz que salía del celular era la suya, pero parecía de otra. Más grande, más poderosa de lo que ella creía que era. ¿Quién tomó esto?, preguntó en voz baja. No importa quién lo tomó. Importa lo que significa. Cecilia dejó el celular en la mesa, se paró, caminó hasta la ventana y se quedó viendo el campo un momento largo, con los brazos cruzados y el corazón hablando más fuerte que la cabeza. Goliás, dijo sin voltear, si yo hago esto, si yo me arriesgo y sale mal, mis hijos pagan el precio. Sí, dijo él, sin mentirle, sin endulzarlo. Ella volteó a verlo. ¿Y si sale bien? Goliás la miró directo. Si sale bien, Cecilia, sus hijos nunca más van a necesitar nada. Pablo levantó los ojos del cuaderno donde estaba haciendo tarea. Fiona dejó de colorear, y los 4 se quedaron en silencio en esa casita chiquita sobre el árbol seco, sintiendo que algo estaba a punto de cambiar, que una puerta se estaba abriendo, que del otro lado de esa puerta había algo que ninguno de ellos alcanzaba a ver todavía. Cecilia respiró hondo, cerró los ojos un segundo, pensó en Ernesto, pensó en su mamá, pensó en las mañanas de frío y los platos ajenos y la ropa mojada que nunca fue suya, y dijo, está bien, pero con una condición. Goliás esperó. Mis hijos primero, siempre. En todo. ¿Entendido? Entendido. Y si en algún momento siento que esto no es lo correcto, lo dejamos, sin discusión. Como usted diga. Ella lo miró un momento más. Ese hombre con ropa gastada y ojos que habían visto tiempos mejores y peores. Ese hombre que la había escuchado cantar desde los árboles como si su voz fuera lo más valioso del mundo. ¿Y usted qué gana con esto, Goliás? Él tardó, y cuando habló fue en voz baja. La oportunidad de hacer algo bueno, por primera vez en mucho tiempo. Cecilia asintió, extendió la mano. Él la estrechó. Y así, sobre una mesa de madera rayada, con 2 tazas de atole frías y 2 niños de testigos, nació algo que todavía no tenía nombre, pero que ya era real. Pero amigos, lo que viene ahora es lo que nadie vio venir, porque Lorena Vidal no había ido al rancho a admirar la voz de Cecilia, había ido a comprarla, y cuando descubrió que Goliás Gómez estaba de por medio, su sonrisa cambió, porque Lorena conocía a Goliás, lo conocía muy bien, y entre ellos 2 había una historia que Cecilia todavía no sabía. Una historia que cuando saliera a la luz iba a poner en riesgo todo. El trato, la confianza. Y algo más frágil todavía que ninguno de los 2 se atrevía a nombrar, pero que ya estaba creciendo entre ellos. Despacio. Como crece una planta entre las grietas de una pared. Sin permiso, sin aviso, pero con toda la fuerza del mundo. Si están con nosotros hasta acá, les pedimos de corazón que se suscriban al canal y que nos cuenten en los comentarios qué están sintiendo con esta historia. ¿Le creen a Goliás? ¿Confiarían en él si estuvieran en el lugar de Cecilia? Escríbanos, acá abajo, que sus palabras también son parte de esto, porque en el tercer acto todo va a explotar. Lorena va a revelar un secreto que Goliás guardó,
Cecilia va a tener que decidir si la traición rompe lo que apenas está construyendo. Y en medio de una noche de tormenta, sola en la casita del árbol, va a hacer algo que ninguno esperaba. Algo que Dios ya tenía planeado desde mucho antes de que el rayo partiera ese árbol seco. Desde mucho antes de que Cecilia llegara a vivir en él. Y desde mucho antes de que una voz en la oscuridad le devolviera la vida a un hombre que ya había dejado de creer en ella. No se vayan, lo mejor está por venir. Suscríbete, compa, cuéntanos desde qué rincón nos ves. Si quieres apoyarnos, únete al club y checa las historias exclusivas que tenemos para ti. Vente, vamos a seguirle con el relato porque se está poniendo padre. La tormenta llegó un viernes por la noche. No solo la de agua y relámpagos, que esa también llegó, con todo y truenos que sacudían las láminas de la casita del árbol y hacían que Fiona se aferrara a su mamá con los ojos cerrados y la carita escondida en el cuello. Llegó también la otra tormenta, la de las verdades que habían estado esperando el momento para salir. Todo empezó esa misma tarde, cuando Lorena Vidal regresó al rancho. Esta vez no llegó a buscar a don Aurelio, llegó a buscar a Cecilia. La encontró tendiendo ropa en el patio, con Fiona enredada en sus piernas y la mente puesta en la lista de pendientes del día. Lorena llegó con su sonrisa de siempre, esa que no llega a los ojos, y le dijo que quería hablar con ella. A solas. Cecilia secó las manos en el delantal y la siguió hasta la sombra de un fresno grande que había junto a la barda del rancho. Fiona se quedó jugando cerca, recogiendo piedritas. «Mira, Cecilia», empezó Lorena sin preámbulos, «voy a ser directa contigo porque me pareces mujer de respeto. Yo tengo los recursos para lanzarte como cantante, productora, arreglos, distribución, medios, todo. Puedo hacer que en 6 meses tu nombre esté en cada radio del país». Cecilia la escuchó sin decir nada. «Pero necesito que trabajemos sin intermediarios». Lorena hizo una pausa. Sin Goliás Gómez. Ahí estaba, el nombre, dicho con esa calma calculada de quien sabe exactamente el efecto que va a producir. «¿Por qué?», preguntó Cecilia. Lorena sonrió de nuevo. «Porque Goliás Gómez no es quien dice ser. O mejor dicho, no es quien tú crees que es». Sacó el celular. Le mostró una pantalla, documentos, fotografías, nombres. Su empresa no quebró por un socio corrupto, Cecilia. Quebró porque él mismo movió mal el dinero. Contratos incumplidos, artistas estafados, deudas con proveedores que nunca cobrarán. Ese hombre destruyó carreras y ahora quiere construir la tuya. ¿No te parece curioso? Cecilia miró la pantalla, leyó lo que alcanzó a leer y algo frío le recorrió la espalda. Lorena guardó el celular. «Piénsalo, mi oferta es real, mi número ya lo tienes». Y se fue caminando hacia su carro con esos tacones que no eran para tierra de rancho, dejando a Cecilia parada junto al fresno con el corazón hecho un nudo. Esa noche, cuando Goliás subió a la casita para repasar unos detalles del plan que habían comenzado a armar, Cecilia lo recibió diferente, más callada, más seria, con esa manera de mirar que tienen las personas cuando están buscando algo en la cara del otro y no saben si quieren encontrarlo. Goliás lo notó de inmediato. «¿Qué pasó?» Cecilia lo miró directo. Vino Lorena Vidal. El silencio que siguió lo dijo todo antes de que él abriera la boca. «¿Qué te dijo?» «Muchas cosas, pero quiero escuchar las tuyas». Goliás se sentó, se pasó las manos por la cara y por un momento pareció que iba a buscar la salida fácil, que iba a defenderse, que iba a decir que todo era mentira. Pero no, respiró hondo y habló. «Es verdad que mi empresa quebró por decisiones mías, no solo por Rodrigo. Tomé riesgos que no debí tomar. Gasté dinero que no era solo mío. Hubo artistas que confiaron en mí y los decepcioné». Pausa.
No voy a decirte que soy inocente de todo. No lo soy. Cecilia no dijo nada. Esperó. Pero también es verdad que Rodrigo se llevó lo que quedaba y que desde entonces he cargado con todo eso solo, sin defenderme, porque parte de mí sentía que me lo merecía. Levantó los ojos y la miró. Lo que te dije sobre tu voz es verdad, Cecilia. Lo que quiero hacer contigo es verdad. Y si no me crees, lo entiendo, pero no te voy a mentir para quedarme. Pablo estaba en el rincón haciendo tarea y Fiona ya se había dormido. Nadie habló por un momento largo. Fue Pablo el que rompió el silencio, sin levantar los ojos del cuaderno. Mi papá también cometió errores, ma, y tú siempre decías que eso no lo hacía mala persona. Cecilia miró a su hijo. 9 años. 9 años y más sabiduría que mucha gente grande. Goliás esperó, sin defenderse más, sin presionar, solo esperó, como esperan los que saben que no tienen más cartas que la verdad. Y entonces llegó la tormenta de agua. Un trueno sacudió todo. Fiona se despertó llorando. La lluvia empezó a golpear las láminas con fuerza, y en medio de ese ruido y ese caos chiquito de niña asustada y techo que retumbaba, Cecilia tomó a Fiona en brazos, la calmó, la volvió a dormir, y cuando se volteó, Goliás ya estaba revisando si había goteras, tapando la ventana que el viento había abierto, acomodando la cobija alrededor de los pies de Pablo sin que el niño se despertara. Lo hizo natural, sin que nadie se lo pidiera, como lo haría alguien que ya siente que ese lugar le importa. Cecilia lo vio hacer todo eso, y algo dentro de ella que había estado apretado se fue soltando, despacio, como se suelta un nudo cuando uno deja de jalar. Cuando la tormenta bajó un poco y los niños dormían, Cecilia se sentó junto a la ventana y dijo en voz baja: «No voy a llamar a Lorena». Goliás levantó los ojos. «Pero necesito que me prometas algo. Lo que sea. Que nunca más me escondas nada, ni lo bueno ni lo malo. Porque yo puedo con la verdad, Goliás. Lo que no puedo es con las sorpresas». Él asintió, despacio, con todo el peso de lo que esa promesa significaba. «Te lo prometo». Y esa noche, en esa casita chiquita sobre un árbol seco, mientras la lluvia golpeaba el techo, algo que había estado creciendo entre los dos sin nombre ni permiso, recibió por fin un poco de aire. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, amigos, y cuéntenos en los comentarios qué están sintiendo ahorita mismo, porque esto que viene es lo que toda esta historia estaba esperando decir. La primera grabación fue en el cuartito trasero de un estudio pequeño en León que un amigo de Goliás les prestó un sábado por la mañana. Sin glamour, sin equipo de lujo, Cecilia llegó con Fiona de la mano y Pablo cargando una bolsa con tortas para el almuerzo, porque no había dinero para más. Se paró frente al micrófono con los audífonos puestos y se sintió ridícula, se sintió fuera de lugar. Se sintió como lo que era, una señora de limpieza parada en un estudio de grabación, como si eso tuviera algún sentido. «No puedo», dijo. Se quitó los audífonos. Goliás entró al estudio, se paró frente a ella y le dijo algo que ella no esperaba. «No cantes para el micrófono, canta para Ernesto». Cecilia parpadeó. «Canta como cantas de noche junto a la ventana, para él, para tus hijos, para todo lo que has cargado sola. No estás en un estudio, estás en tu casita y afuera está lloviendo». Cecilia cerró los ojos, respiró, y cuando volvió a abrir los ojos, ya no era la misma mujer que se había quitado los audífonos. Era Cecilia Jiménez, la que lavó ropa ajena, la que enterró a su marido sin llorar enfrente de sus hijos, la que subió a una casita de árbol seco con una maleta y un rosario y no se rindió. Se puso los audífonos, asintió y cantó.
Lo que salió de ese micrófono ese sábado por la mañana, en un estudio prestado de León, Guanajuato, era de esas cosas que no se explican con palabras. El técnico de sonido, que había grabado a decenas de artistas, se quedó quieto con los ojos húmedos, sin saber exactamente en qué momento le había pasado eso. Goliás, desde el otro lado del vidrio, apretó los labios para no hacer ningún ruido que interrumpiera algo que sentía sagrado. Y Fiona, que estaba en el rincón con sus crayolas, levantó los ojos del dibujo, miró a su mamá y dijo bajito sin que nadie se lo pidiera: «Canta bonito, ¿verdad?». Pablo, sentado a su lado, solo asintió, con esos ojos grandes que todo lo guardan. La canción se llamó Árbol Seco y hablaba de una mujer que pierde todo y encuentra algo que no sabía que tenía. Hablaba de un árbol que parece muerto, pero sigue de pie. Hablaba de los hijos que son la raíz y el cielo al mismo tiempo. Hablaba de Ernesto sin decir su nombre. Hablaba de Goliás sin decir el suyo. Goliás la subió a plataformas digitales con los últimos pesos que tenía, sin campaña, sin relaciones públicas. Solo la canción, solo esa voz. En 48 horas tenía 300.000 reproducciones. En una semana, 2 millones. En un mes, el nombre de Cecilia Jiménez estaba en todos lados. Y entonces empezó la otra parte, la que nadie cuenta cuando habla del éxito. La parte difícil. Las entrevistas que la ponían nerviosa. Los viajes que la alejaban de sus hijos más días de los que quería. Los productores que querían cambiarle la voz, el estilo, la historia. Que le decían que lo de madre viuda de rancho no vendía a largo plazo y que había que construir una imagen diferente. Que le ofrecían contratos con letras pequeñas que Cecilia no entendía y que Goliás revisaba línea por línea con una lupa y un diccionario legal y mucho café. Hubo una noche en Ciudad de México, en un hotel que nunca en su vida había imaginado pisar, que Cecilia llamó a Goliás llorando. No de tristeza exactamente, de agobio, de ese cansancio que no es del cuerpo, sino del alma. «Ya no sé si esto era lo que quería», dijo. «¿Qué quieres tú, Cecilia? No lo que conviene, no lo que vende. ¿Tú qué quieres?». Silencio. «Quiero que Pablo no tenga que cargar cosas pesadas desde chico. Quiero que Fiona tenga zapatos que le queden bien. Quiero cantar canciones que sean mías. Y quiero...». Se detuvo. «¿Qué más?». Silencio más largo. «Ya sé lo que más quieres», dijo Goliás en voz baja. «Y yo también lo quiero, pero primero termina el tour. Y cuando regreses, hablamos». Cecilia regresó 3 semanas después. Y lo primero que hizo no fue ir a la ciudad, no fue al estudio, no fue a ninguna entrevista. Fue al rancho de don Aurelio. Subió la escalerilla de madera de la casita del Árbol Seco. Se sentó en el piso de esa casita chiquita donde todo había empezado. Y se quedó ahí un rato largo, en silencio, sintiendo el olor a madera y a campo y a todo lo que había sido su vida antes. Goliás llegó un rato después. La encontró ahí sentada y no dijo nada. Se sentó a su lado y estuvieron los dos callados viendo por la ventanita con vista al campo, ese campo que seguía igual, aunque todo lo demás hubiera cambiado. «Gracias», dijo Cecilia al fin. «¿Por qué?». «Por escucharme cantar desde los árboles como un loco», sonrió. Él también sonrió. «Por no haberte ido cuando te dije que no, por prometerme la verdad y cumplirla, por querer a mis hijos sin que nadie te lo pidiera». Goliás la miró, y esta vez ninguno de los dos buscó palabras para lo que sentían, porque ya no hacían falta. Se casaron 6 meses después, en el rancho de don Aurelio, sin nada de lujo, porque así lo quiso Cecilia, con las mismas personas de siempre, con atole y tamales, y una guitarrada que duró hasta el amanecer. Pablo cargó los anillos con esa seriedad de hombre chico que lo caracterizaba. Fiona fue la niña de las flores,
y regó pétalos por todos lados con una seriedad absoluta, como si fuera la tarea más importante del mundo. Y don Aurelio, que era parco y de pocas palabras, que nunca abrazaba ni felicitaba, se limpió los ojos con el dorso de la mano cuando nadie lo estaba viendo. O eso creyó él. El segundo álbum de Cecilia se llamó Lo que parece malo. Vendió más que el primero, no porque tuviera mejor producción o mejor campaña, sino porque cada canción era real. Cada letra había sido vivida. Había una canción para Ernesto, una para Pablo, una para Fiona, una para la casita del árbol y una, la última del álbum, que no tenía título todavía cuando la grabaron y que al final decidieron llamar simplemente Goliás. Esa fue la más escuchada de todas. Lorena Vidal intentó demandarlos 2 veces por contratos que nunca firmaron, alegando conversaciones que no había pruebas de que hubieran existido. Goliás contrató un buen abogado con el dinero que ya tenían y las demandas no prosperaron. Lorena desapareció del mapa de sus vidas con la misma elegancia calculada con que había entrado. Y Rodrigo Fuentes, el socio que había destruido la empresa de Goliás años atrás, apareció un día en una entrevista de televisión diciendo que él había sido parte del equipo original que descubrió a Cecilia Jiménez. Goliás vio esa entrevista solo, en la cocina de la casa nueva que habían comprado en las afueras de León. Apagó la televisión, se sirvió un café y decidió no decir nada públicamente, porque ya tenía lo que importaba, y eso no necesitaba ensuciarse con lo que otros decían. Eso también era una forma de ganar. Amigos, si llegaron hasta acá, si nos acompañaron en estos 3 actos, en esta historia de una mujer que perdió todo y encontró algo que no sabía que tenía, queremos pedirles una cosa más. Cuéntenos en los comentarios cuál fue el momento de esta historia que más les llegó al corazón. ¿Fue Pablo diciéndole a Goliás que podía subir a tomar atole? ¿Fue Cecilia cerrando los ojos frente al micrófono y cantando para Ernesto? ¿Fue la tormenta? ¿Fue la boda? Díganlo, acá abajo, porque estas historias existen para que uno se reconozca en ellas, para que uno recuerde que no está solo, para que uno vuelva a creer. Y suscríbanse si todavía no lo han hecho. De verdad, aquí hay más historias como esta, historias de gente real, de gente que cae y se levanta, de gente que tiene miedo y sigue de pie de todas formas. La última vez que alguien vio la casita del árbol seco, seguía ahí. Don Aurelio nunca la derribó. La dejó parada en el fondo del patio trasero del rancho entre los árboles, con su escalerilla de madera y su ventanita con vista al campo. A veces, cuando Cecilia y su familia vuelven a visitar a don Aurelio, que ya está viejo y más callado que nunca, Cecilia sube sola a la casita. Se sienta en el piso, mira por la ventana y canta, no para ningún micrófono, no para ninguna cámara, para ella, para Ernesto que la escucha desde algún lugar, para ese árbol seco que la sostuvo cuando todo lo demás se había caído. Y afuera, entre los árboles, ya no hay nadie escondido, porque el hombre que la escuchaba desde la oscuridad ya camina a la luz de su mano todos los días. Eso, amigos, es lo que pasa cuando uno no se rinde, cuando uno acepta la casita del árbol aunque le dé miedo, cuando uno canta aunque nadie esté escuchando, cuando uno confía aunque le hayan roto la confianza antes. Dios nunca llega tarde. A veces manda un rayo a secar un árbol para que después alguien construya ahí su hogar. A veces manda la pérdida para abrir espacio a algo que todavía no tiene forma. A veces manda al hombre equivocado a vivir en el lugar correcto, en el momento exacto, para que una voz lo encuentre en la oscuridad y los dos se salven mutuamente. La bondad siempre encuentra su recompensa, no siempre rápido, no siempre como uno espera, pero siempre llega.
como llegó para Cecilia Jiménez, viuda, madre, cantante, mujer de a de veras, como puede llegar para usted también. Si esta historia le dijo algo hoy, si le movió algo por dentro, no se guarde eso, compártalo, mándeselo a alguien que lo necesite, a esa persona que anda cargando algo pesado y cree que ya no hay salida. Dígale que hay una casita de árbol seco esperándola en algún lugar y que adentro, cuando todo parezca oscuro, lo único que tiene que hacer es cantar. ¡Qué milagro! Suscríbete y dinos tu país. Si quieres ser parte de nuestra comunidad VIP, dale al botón de unirse para ver contenido extra. Han pasado 10 años. 10 años desde que una mujer subió una escalerilla de madera con una maleta vieja y un rosario en el cuello y entró a una casita construida sobre un árbol seco, sin saber que ahí adentro la estaba esperando su destino. 10 años. Y si pudieran ver lo que ese tiempo hizo con las vidas de estas personas, se les iba a cerrar la garganta. De esas cosas que duelen bonito, de esas que uno no olvida. Empecemos por Fiona, la niña que recogía piedritas en el patio y regaba pétalos en la boda de su mamá con una seriedad de reina. Tiene hoy 13 años. Creció en 2 mundos al mismo tiempo. El mundo de los escenarios y las luces y el mundo del rancho de don Aurelio, de la tierra y el viento y los árboles. Cecilia se aseguró de eso. Se aseguró de que sus hijos supieran de dónde venían antes de saber a dónde iban. Fiona toca la guitarra, no porque alguien se la pusiera en las manos, sino porque un día la encontró en un rincón de la casa y empezó a rascarla sola hasta que le salieron acordes que tenían sentido. Goliás la escuchó una tarde sin que ella se diera cuenta y se quedó quieto en el pasillo con los ojos húmedos porque reconoció algo. Reconoció lo mismo que reconoció en su mamá aquella noche entre los árboles. Esa cosa que no se aprende, esa cosa que viene de adentro y duele bonito cuando sale. No le dijo nada ese día, solo entró a la cocina, se sirvió un vaso de agua y sonrió solo. Hay historias que se heredan y hay voces que también. Pablo tiene 19 años. Estudia Derecho en la Universidad de Guanajuato con una beca que se ganó él solo, con esos ojos grandes que todo lo ven y esa seriedad de hombre chico que lo acompañó desde siempre. No quiso que su mamá pagara la universidad. Se lo dijo directo, como siempre habló. Tú ya hiciste tu parte, ma. Ahora me toca a mí. Cecilia lloró esa noche sola en el baño para que nadie la viera. Porque hay orgullos que son tan grandes que no caben en el pecho y tienen que salir por los ojos. Pablo lleva en la cartera, doblada en 4, una foto vieja, un poco borrosa, tomada con el celular de don Aurelio el día que llegaron al rancho. En la foto están Cecilia, Fiona y él, parados al pie de la escalerilla de la casita del árbol seco, mirando hacia arriba. No están sonriendo. Están serios, los tres, como quien mira algo que no sabe si va a aguantarle el peso. Cuando alguien le pregunta por qué carga esa foto, Pablo dice siempre lo mismo, para no olvidar de dónde venimos, y para recordar que si aguantamos eso, aguantamos cualquier cosa. 9 años tenía cuando dijo que no se iba a rajar. Nunca se rajó. Y Goliás Gómez, el empresario en quiebra que dormía entre los árboles y huía por escalerillas, tiene hoy una de las productoras musicales más respetadas del país. No la más grande, no la más rica, la más respetada. Porque Goliás aprendió algo en esos años de caída que no se aprende en ninguna escuela de negocios. Que la única manera de construir algo que dure es construirlo sobre la verdad. Cada contrato que firma tiene letras grandes y claras. Cada artista que representa sabe exactamente qué gana y qué cede. Cada peso que entra está contado y explicado. Hay en su oficina, colgado en la pared detrás del escritorio, un cuadro pequeño. No es un diploma, no es una portada de revista. Es un dibujo de crayola, rayoneado y desproporcional, que hizo Fiona cuando tenía 4 años.
un árbol seco con una casita encima y 4 figuras paradas afuera. Una mamá, 2 niños y un hombre alto con sombrero. Cuando los clientes nuevos preguntan qué es ese dibujo, Goliás les cuenta la historia, toda, sin omitir la parte en que él huía con la mochila y los ojos llenos de vergüenza, sin omitir la parte en que quebró por sus propias decisiones, sin omitir nada, porque aprendió que la vergüenza del pasado, cuando se cuenta con honestidad, se convierte en la credencial más poderosa del presente. ¿Y Cecilia? Cecilia Jiménez tiene 52 años. Tiene 5 álbumes grabados, 3 premios nacionales, 2 giras internacionales y una fundación que lleva el nombre de su primer árbol seco y que ayuda a madres solas en situación de vulnerabilidad en todo el Bajío. No con discursos, con cosas concretas. Despensas, trámites, orientación legal, talleres de oficios. Cosas que a ella le hubieran cambiado la vida cuando más las necesitaba. Cada vez que inaugura un programa nuevo de la Fundación, Cecilia dice lo mismo en su discurso. No cambia las palabras, no las adorna, las dice igual, porque salieron del alma la primera vez y del alma siguen saliendo. Yo no soy un ejemplo de talento, soy un ejemplo de no rendirse. La diferencia entre donde estaba y donde estoy no fue la voz, fue la decisión de subir esa escalerilla aunque me temblaran las piernas. La gente aplaude siempre, pero hay una mujer en el público, cada vez que no aplaude, que se queda quieta con los ojos llenos, porque en esas palabras se reconoce, porque ella también tiene una escalerilla enfrente y todavía no sabe si va a subir. Esa mujer es para quien Cecilia habla, aunque no la conozca. Siempre. Don Aurelio murió hace 3 años. Murió tranquilo, en su rancho, con sus animales cerca y el olor a campo que siempre lo acompañó. Cecilia estuvo en el velorio y en el entierro. Habló poco, como él hubiera querido. Pero antes de que cerraran el cajón, le puso en el pecho una cosa, chiquita, una piedrita, de las que Fiona recogía en el patio cuando era niña. Nadie le preguntó por qué, nadie necesitó preguntarlo. Hay gratitudes que no caben en palabras, y hay personas que merecen que uno les deje algo suyo para que se lo lleven. La casita del árbol seco sigue en pie. Don Aurelio la dejó en herencia, junto con el rancho, a un sobrino joven que la conservó tal como estaba. Cecilia le pidió un favor, que no la tirara, que la dejara ahí. El sobrino, que creció escuchando la historia de la cantante que vivió en el árbol de su tío, dijo que sí, sin dudarlo. Una vez al año, el día del aniversario de cuando llegaron al rancho, la familia completa vuelve. Cecilia, Goliás, Pablo, Fiona, suben la escalerilla, se sientan en el piso de esa casita chiquita y comen ahí con tortas y atole, apretados y felices, como cuando no había espacio para más, pero alcanzaba para todo. Goliás siempre dice que esa casita vale más que cualquier cosa que hayan comprado después. Cecilia dice que tiene razón. Pablo dice que algún día va a traer a alguien especial a conocerla. Fiona dice que cuando sea grande quiere vivir ahí, y todos se ríen. Y el árbol seco, que seco lleva décadas, que un rayo partió y el tiempo resecó, sigue de pie debajo de todo eso, sosteniéndolos, como siempre lo hizo. Amigos, si llegaron hasta acá, si nos acompañaron desde el primer acto hasta este epílogo, queremos decirles algo de corazón. Gracias. Gracias por quedarse. Gracias por sentir. Gracias por ser de esas personas que todavía se detienen a escuchar una historia hasta el final. En un mundo que va rápido, quedarse es un acto de valentía. Y cuéntenos en los comentarios, por favor, cuéntenos. ¿Cuál fue el personaje de esta historia que más les llegó? ¿Cecilia con su voz y su fuerza? ¿Pablo con su seriedad de hombre chico? ¿Fiona con su risa limpia? ¿O Goliás, el hombre que se cayó y aprendió a levantarse sin mentiras? Escríbanlo acá abajo, que leerlos es lo que nos da fuerza para seguir contando.
Y si todavía no se han suscrito al canal, este es el momento. No lo dejen para después. Aquí hay más historias como esta. Historias de gente que cae, de gente que duda, de gente que sube escalerillas que le tiemblan las piernas, de gente como usted, como nosotros. Porque al final, amigos, eso es lo que somos todos. Gente tratando de subir, gente tratando de no rajarse. Gente que canta junto a la ventana sin saber que alguien la está escuchando desde los árboles. Y Dios, que nunca llega tarde, siempre tiene un plan para esa voz. Siempre. Hasta la próxima historia. Cuídense mucho. Y recuerden, los árboles secos también sostienen hogares. Y las raíces más fuertes son las que nadie ve.